Comenzamos con la última de las ponencias, como decía, de este 12º Congreso sobre la violencia contra la mujer, con un título que os tengo que confesar que me parece enormemente sugerente, y así se lo he transmitido a la ponente: la fuerza transformadora de la igualdad frente a la violencia de género. Os voy a presentar a Ana Rubio. Estoy segura que muchos y muchas de los que estáis aquí ya la conocéis, pero bueno, mi labor de presentadora y moderadora me obliga a tener que hablar de su currículum. Bienvenida, Ana. Conocí a Ana, y se lo he dicho antes, hace ya unos cuantos años, cuando empecé a estudiar estos temas, y la verdad es que fue en una conferencia en el Colegio de Abogados de Alicante y me quedé maravillada. Gracias a Ana comprendí la violencia de género. No la entendía, comprendí las raíces de la violencia y comprendí tantas cosas que espero y estoy segura que os va a transmitir en esta ponencia. Os voy a presentar a Ana Rubio. Ana es catedrática de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, es directora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, y ahí desarrolla su carrera académica. A lo largo de toda esa carrera universitaria ha producido más de 60 publicaciones, dirigido tesis doctorales y relevantes proyectos de investigación en materia de violencia de género, familia e igualdad. Ha sido consejera del Consejo Escolar de Estado como jurista de reconocido prestigio durante 4 años, en el periodo 2009-2012. Además, miembro del Observatorio contra la Violencia de Género y Violencia Doméstica en el año 2012, colaboradora del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial durante los años 2010 a 2013. Dirige y coordina diferentes trabajos de investigación sobre la aplicación de la Ley de Igualdad del año 2007, el sexismo en el lenguaje jurídico, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Tienen numerosísimas publicaciones. Podemos destacar, por ejemplo, la representación política de las mujeres, del voto a la democracia paritaria del año 2005, la ciudadanía en Europa, el fenómeno migratorio, nuevas desigualdades y servidumbres voluntarias del año 2012, o el protagonismo de las víctimas de violencia de género en el año 2014, que está en prensa. A solicitud del Consejo General del Poder Judicial y en el marco de la Comisión de Igualdad, ha realizado diferentes investigaciones sobre el grado de cumplimiento y las dificultades conceptuales que presenta la Ley de Igualdad del año 2007. Los resultados de estas investigaciones han sido publicados en el año 2010, 2011, 2012 y 2013. El interés de estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en los diferentes cursos de formación del Poder Judicial que se han celebrado para dar a conocer los resultados de estas investigaciones, donde las ponencias han recibido una alta valoración. Destacar que en estos 2 últimos años se ha centrado Ana en el estudio jurisprudencial del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en España, en un proyecto subvencionado por la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Los últimos resultados aún están en prensa, pero dieron como resultado 2 monografías publicadas en el año 2012. También ha concluido años de investigación en torno a los nuevos parámetros que hoy presenta la desigualdad social y la desigualdad política en el contexto de la globalización, cuyos resultados han concluido en un libro denominado Las innovaciones en la medición de la desigualdad de 2013. En fin, ha recibido numerosos premios: el Premio Meridiana en 2004, la Bandera de Andalucía en 2009 y el Premio Clara Campoamor en 2010. Es un placer tenerte aquí, Ana. Cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias por poder tener de nuevo la oportunidad de estar en Alicante y de compartir, como hemos compartido con anterioridad con las compañeras, la reflexión sobre la complejidad que encierra la violencia de género. Un problema difícil de abordar. Cada vez que en un espacio como este me veo obligada a hacerlo, siempre tengo el temor, en cierto modo, de no ser capaz de poner en evidencia aquellas cuestiones que nos resulten más relevantes, centrar la atención en ellas, si deseamos profundizar, mejorar la aplicación de nuestra legislación y hacer una intervención desde el punto de vista de las políticas públicas que sea correcta, para que todo no se quede simplemente en esfuerzos políticos o normativos, sino que de verdad, como estamos pidiendo las diferentes ponentes desde este espacio, logremos producir lo que verdaderamente pondrá fin a la violencia de género, que es una enorme y profunda
transformación social. Transformación en el modelo de familias, en la forma de relacionarse los hombres y las mujeres, en el modelo de autoridad y de poder que a nivel social existe. Ese es un poco el objetivo de la comunicación que voy a hacer aquí, intentar explicar esa trama, esa cantidad de puntos que interactúan y que son los que están permanentemente reproduciendo todos los factores que hace posible, a pesar de la existencia de las leyes, a pesar del esfuerzo de sensibilización social, a pesar de que todo el mundo comparta cada vez que nos levantamos con una muerta, como es el caso de hoy, nos golpee emocionalmente, sintamos la impotencia. Precisamente mi intervención está en que tenemos que superar esa desesperanza, tenemos que superar esa impotencia y sobre todo qué tenemos y debemos de hacer. Y centrar el problema en cuáles son sus dimensiones reales, sin simplificarlo, que es lo que estamos haciendo la mayor parte de las veces. Y por eso nuestra intervención nunca es apropiada, porque nos hace mirar en una sola dirección en vez de ver el entramado de relaciones que están interactuando y, por lo tanto, en todos los niveles que tenemos que estar interviniendo, decidiendo y rompiendo modelos y prácticas individuales y colectivas. Mirad, hace unos días, porque ese es un poco el objetivo general de mi intervención, se presentaba una señora que es María Belón, que todos ustedes la conocen porque la película que describe su vida Imposible relataba aquel sufrimiento de tantas personas y de un pueblo ante la situación, el tsunami que vivieron. Ella se presenta en el último congreso que se ha producido en Granada de oncólogos y les dice que la labor más importante que tienen no es ser solo médicos o médicas del cuerpo, que su responsabilidad como profesionales es ser capaces de percibir el dolor, el sufrimiento de sus pacientes. Les cuenta, que por lo visto hizo llorar a casi todo el auditorio, les cuenta que en aquella situación terrible que vivieron, pudo encontrar por primera vez a lo que ella considera que fue el mejor profesional con el que pudo toparse en su vida. Ella es también una médica del sistema público de salud. Y dijo que fue capaz de cogerle la mano y de tener empatía ante el sufrimiento, el dolor, y no solo actuar técnicamente. Ella dice que ese es el tronco más importante que podemos ofrecer. Ser capaces como profesionales, cada una de las personas que estamos aquí en nuestras diferentes áreas, no solamente de dar la mejor respuesta técnica que podamos y de mejorar nuestra capacitación, sino de ser capaces de sentir ese dolor, de sentir el sufrimiento que genera la injusticia social y la violación que supone el ataque a derechos básicos de las personas, y mediante ese esfuerzo de empatía la persona sentirá que tiene delante a un profesional que es su tronco, del cual necesita unirse para poder salir de esa situación dramática que viven las víctimas, mujeres de violencia de género, pero algo que hemos olvidado y del cual yo, la primera, he incurrido en ese error: el sufrimiento de los menores, las niñas y los niños que se forman a diario en esas situaciones terribles de violencia que viven cuando atacan a sus madres, pero que ya el ambiente de violencia es enormemente corrosivo para su desarrollo presente y futuro.
por primera vez hace muy poco tiempo, desde el caso Bretón, que de nuevo, como ocurrió con el caso María Orante, Ana Orante, cuando sale en televisión y pudimos todos ver desde nuestro cuarto de estar el sufrimiento de aquella madre, de aquella abuela, de aquellos menores que fueron asesinados, intentando el agresor imaginar cuál pudiera ser el sufrimiento más terrible que le pudiera hacer a su víctima y para siempre. Y supo que era precisamente asesinarle a esos menores. El último caso que tenemos, porque ya por primera vez las estadísticas se hacen eco no solo de las muertas, sino de los menores asesinados, usando los agresores como un medio y una forma más, la violencia incluso contra sus propios hijos e hijas, para atacar, controlar y ejercer poder sobre las mujeres. El último caso es un bebé de 6 meses y un menor que todavía no había cumplido los 5 años. Yo creo que cuando ponemos el panorama, y esa es la responsabilidad que hoy tenemos, abrimos el angular para ver no solo la magnitud, sino la multiplicidad de acciones que hacen posible el mantenimiento y la reproducción de esa violencia, creo que entonces estamos en la posición para ver mejor y para ver más y para comprender. Esa apertura de angular es lo que yo deseo que a lo largo de este tiempo que vamos a compartir podamos mostrar toda la complejidad para que podamos después decidir qué podemos y qué debemos de hacer. Aunque el título de mi conferencia habla de igualdad, porque ese es el antídoto, esa es la medicina y esa es la cura contra la violencia de género, quiero empezar con una demanda que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo donde estén las mujeres elaborando un discurso de vindicación política y de exigencia de sus derechos. Y la demanda que hacen las mujeres es curiosa, porque ¿sabéis de lo primero que hablan? De verdad. Quieren verdad y después justicia. Cuando hacen esa demanda nos sorprende. ¿Qué quieren decir cuando nos piden verdad? Y la curiosidad es que cuando nos vamos a una de las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII, la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que curiosamente cuando ellas hablan en primera persona demandando ser reconocidas como sujetos con derechos y como ciudadanas del nuevo poder político y el nuevo orden social, que es el que hemos heredado hasta el día de hoy, es curioso que ellas no se presentan como se presentaban los hombres cuando elaboran la Declaración de Derechos, que posteriormente iban a incluirse en las diferentes constituciones que conformarían los estados. Ellos se presentan diciendo que son los representantes del pueblo francés. Pero ellas dicen, nosotras somos las madres, las hermanas y las hijas. Y se están definiendo desde ahí para poner en evidencia la irracionalidad y la falta de lógica de un discurso político que encumbraba a los hombres, les reconocía derechos, les reconocía autoridad, les reconocía reciprocidad en el ejercicio del poder, y ellas, que eran los cuerpos de los que habían nacido
esos hombres, que ellas eran copartícipes iguales, que el hombre y la mujer había hecho nacer hombres y mujeres, pudieran ser consideradas como seres inferiores y del menor valor. Y están hablando desde otro lugar. ¿Por qué hablan desde otro lugar? Porque ellas saben muy bien que la trampa, que la exclusión, que la cárcel para las mujeres era esa imagen de estructura y de institución familiar que las colocaba, como ellas están denunciando, en el siglo XVIII y XIX, en un estatus social, político y económico inferior al estatus de esclavas. No entendían como seres de igual valor, podían haber sido excluidas y sacadas de ese nuevo proyecto de justicia social. ¿Por qué os cuento que justo, y además es muy curioso, creo que tener claro los antecedentes y tener sobre todo claro cómo se construyó el edificio donde vivimos, a qué intereses respondía y por qué tiene cierta forma de funcionar? En ese momento cuando estaban, mira, todo el armazón jurídico y político se está construyendo en torno a una imagen que no es como se nos ha contado en los libros de texto, que era una cultura que ponía fin a todas las servidumbres e injusticias del pasado, que es como se nos ha explicado todo el orden social moderno, que es una ruptura en la historia para abrirnos hacia una forma distinta de organizar el poder y de la vida en sociedad. Lo que no se nos dice es que todo el modelo está construido para que ese actor principal no sea solo un hombre, sino un padre de familia, real o potencial el día de mañana. No está hecho para individuos, sino que todas las estructuras y relaciones sociales fueron diseñadas para esa figura que debía al mismo tiempo de estar ejerciendo un poder y una autoridad en la familia y en lo público. Los dos espacios, la vida privada y la vida pública, se diseñan y se construyen para hacer posible que transite libremente por ambas un solo modelo de individuo. El individuo padre de familia, que va a encontrar en las estructuras familiares la posibilidad de reforzar su poder, de reforzar su autoridad, de ser respetado y reconocido por todos los miembros de la familia, por su compañera, su hijo y sus sirvientes, como el que tiene poder, capacidad y autoridad. Y está todo diseñado, también la vida política, la vida económica y la sociedad, para que ese individuo pueda transitar sin obstáculos de uno a otro contexto, pero algo más, para que sea un individuo que cuando sale a la vida económica, sale a la política, llega a la confrontación con los iguales, los otros padres reales o potenciales, esté compitiendo con sus iguales, sea una competencia dura y no habrá problema porque sus heridas de poder y sus heridas de autoridad serán curadas cuando vuelva al espacio de lo privado, al espacio de la familia, donde volverá a restituirse como el ser humano de más valor dentro de ese entorno frente a los menores y frente a sus compañeras las mujeres. Y lo que hacen en ese espacio es precisamente restituirse de toda esa autoridad dañada en el ámbito del trabajo y de la vida, porque de nuevo ahí recibirá en el espacio de lo privado y de la familia autoridad, respeto y obediencia.
no está hecho. No se diseñó el espacio de lo privado para que todas las personas que habitan en él sean reconocidas como seres humanos de igual valor, se tenga una edad u otra o se tenga un sexo u otro, sino están diseñados para que sea un espacio donde ese individuo que sale a la confrontación, a la competencia y al ejercicio del poder y venga herido en su autoestima o en su capacidad, vuelva al espacio de lo privado, donde se le diga: chico, tú vales mucho. Donde vuelva a sentir que tiene poder y control. Y donde no solo tiene poder y control, sino autoridad. Todo está diseñado y se diseñó para que la vida social funcionara así. Por eso había que dejar muy claro desde el inicio, y así se construye el Estado, y así se construye el orden social, y así se modula el derecho y el resto de los instrumentos que hacen posible nuestra socialización, para que cada cual supiera cuál es su sitio, para que cada cual supiera cuál es su función, y para ocultar que es desde esa relación de pareja desde donde alguien aprende a que es más importante, más fuerte y mejor. Por eso la relación de pareja es el núcleo sobre que se centra la ley contra la violencia de género, porque ese es el núcleo duro desde el cual se reproduce socialmente la violencia hacia otros contextos mixtos de interacción, porque se aprende desde que se viene al mundo que hay alguien que manda y alguien que calla, porque se aprende en ese contexto a desarrollar ciertas habilidades y a no desarrollar otras, porque se aprende en ese contexto a que ciertas virtudes en las chicas serán valoradas y en los chicos serán otras diferentes. La fábrica que produce seres humanos conformados y modulados de un modo o de otro sigue siendo ese contexto de la vida familiar, pero principalmente ese modelo de pareja de hombre y de mujer que los menores, los adolescentes y los adultos aprenden a mirar y a reproducir. Por lo tanto, fijaros que nos estamos ocupando de un espacio que es el más importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y donde los seres humanos aprendemos a ejercer poder o a ser sumisos, donde aprendemos a proteger nuestra opinión o a callarnos, donde aprendemos cuáles son nuestras prioridades en la vida. Es cierto que hoy las mujeres y los hombres trabajan, y es verdad que las mujeres y los hombres ejercen su rol de maternidad y de paternidad, pero no con la misma prioridad. Cuando hay que sacrificar algo, las mujeres siempre saben que lo que hay que sacrificar es el trabajo, porque lo más importante es su función de esposa madre. Mirad, lo más interesante de nuestra ley es darnos cuenta cómo, a pesar de que nuestra sociedad, nuestro modelo cultural a nivel jurídico y político nos hace creer, juega el espejismo, y mirar quién hace posible ese espejismo, ese transmitirnos una imagen que no es real, es el derecho. Y el derecho cumple su función extraordinariamente porque las formas que utiliza y el lenguaje que utiliza
es un lenguaje abstracto. Habla de hombres y de mujeres que somos iguales, y la igualdad que se nos ofrece es siempre una igualdad abstracta que no baja a mostrarnos el rostro real de cómo vivimos, de lo que hacemos. Porque cuando confrontamos lo que la ley dice que somos, sujetos de derechos y plenas ciudadanas y ciudadanos, y lo confrontamos con nuestras decisiones y acciones pequeñas y cotidianas que cada una de nosotras y de vosotros hacemos cada día, nos damos cuenta cómo, contrariamente a lo que pudiera parecer, los estereotipos de género, la división de las funciones y del trabajo, el sentido de la autoridad de cada una de las personas que integran la familia es absolutamente diferente. Nos damos, por tanto, cuenta que dentro de esa relación está lo más importante, pero es curioso que siendo relaciones complejas de una enorme interacción social, la mayor parte de las veces se nos presenta como si fuera una imagen lineal y acotada, como si toda esa complejidad no tuviéramos que verla para comprender sus diferentes interacciones. Y es muy curioso porque cada vez que tenemos una muerta, todo el tiempo los medios de comunicación centran la mirada solo en ese hombre y en esa mujer, como si el entorno y el entramado social no tuviera relevancia. Pero además le preguntan, y os vemos reiteradamente cada vez que sale una muerta, aparece siempre el periodista o la periodista de turno que pregunta al entorno y le dice: ¿pero ustedes intuían que era un hombre violento? No, pero si era un amigo. A mí me cogía la bolsa de la compra cuando subíamos en el ascensor. Se presenta esa violencia y ese impacto negativo como si fuera raro, extraño, incomprensible, como si no pudiéramos determinar sus causas reales, como si fuera un problema de una enorme complejidad. La complejidad viene cuando una y otra vez se empeña en distorsionarnos la imagen, en que miremos para otro sitio para no entender. El problema es muy fácil de entender. Hemos construido un modelo social, hemos construido unas estructuras de poder, hemos segmentado la vida privada de la vida pública para ocultar una violencia que es de la que se nutre absolutamente todo el sistema y la que hace posible que, a pesar de que la ley diga que todos somos iguales, a pesar de que las chicas hoy día tienen incluso más formación que los chicos, cuando miramos las cifras de dónde trabajan, de dónde están, de cuánto ganan, qué sacrifican cuando tienen que optar familia o trabajo, y vemos lo que hacen los chicos, vemos absolutamente un modelo diferenciado donde las prioridades son distintas, donde esa socialización diferenciada, donde esa programación constante que hace que desarrollemos nosotras unas habilidades y ellos desarrollen otras para el ejercicio del poder, para saber imponerse, para saber negociar con dureza, y nosotras desarrollemos otro tipo de habilidades y de destrezas. Esa socialización es la base que cuando miramos dentro de nuestras familias y vemos qué hacen los hombres y las mujeres, nuestros referentes de autoridad, que son nuestros padres y nuestras madres, los menores aprenden, no los discursos que les decimos, nos miran lo que hacemos y cuando callamos, nos miran en nuestra actitud y nos observan.
y entonces saben lo que tienen que hacer. Y estamos permanentemente desde esa relación y desde la estructura de pareja y desde la estructura familiares reproduciendo permanentemente una forma de ser hombre y una forma diferente de ser mujer. Mirad, es muy importante una cuestión que es esencial. ¿Qué nos permite ver más? ¿Por qué, a pesar de que todas estas cosas y estamos viendo que las mujeres tenían clarísimo dónde tenían que luchar, y por eso desde el siglo XVIII, nada más que 3 siglos de lucha política y social llevamos, nada más, tenían absolutamente claro qué modelo de pareja deseaban, cómo debían de ser las estructuras familiares y cómo debían de ser las relaciones de poder. Y cómo había que construir un sistema donde a ellas las reconocieran como sujetos de igual valor y de igual autoridad. Las mujeres estamos en los espacios públicos, trabajamos. Aparentemente, parece que hubiéramos dado un cambio significativo en el rostro de los seres humanos con poder y con autoridad. Pero cuando miramos un poco en profundidad, nos damos cuenta que el cambio es más superficial que profundo. Nos damos cuenta que ese núcleo duro, que son determinados modelos de pareja, determinados modelos de familia, que no están para que sean vistos, no se publicitan en los medios de comunicación, pero ahí están los núcleos duros, lo más importante de las relaciones de poder político, económico y social. Por eso está hecho para ser oculto, para no mostrarlo. Por eso todo el tiempo el esfuerzo de presentar la violencia contra las mujeres como un conflicto puntual de unas personas concretas, para no ponerlo en el escenario político, económico y social, para verlo fuera de ese contexto. Pero mirad, esa violencia que se produce contra las mujeres, que es la violencia de género, es el motor y el núcleo duro que está sosteniendo todas las relaciones de poder a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Por eso, por todos los medios se tratan de ocultar qué ocurre, y por eso, desde los medios de comunicación o desde las instancias de poder, no tienen ningún problema en hablar de género, pero no de feminismo. Claro, no quieren hablar de feminismo. Y es que, claro, la categoría género da mucho juego, permite ocultar mucho. El feminismo no, porque el feminismo es el marco teórico que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender si estamos cambiando mucho o no. Si es solamente una apariencia de cambio, pero en lo esencial, los núcleos duros de poder están sin tocar. El feminismo es el marco que me abre el angular y veo. Pero no solo es que vea y entienda, sino algo mucho más importante, que me permite saber qué debo hacer y qué tengo que cambiar. Por eso cuando utilizo, y se utiliza mucho en los grandes discursos políticos, la palabra género, claro, el género es una categoría que lo único que hace es visualizar las diferencias, una categoría científica, se dice que eso sí es lógico y que eso sí es ciencia. Lo que hacen las feministas no.
ni es conocimiento, ni es teoría, ni es análisis político, son otras cosas. Lo mismo que las mujeres hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver ni con la ciencia, ni con el conocimiento, ni con la alternativa. Bien, cuando se presenta de esta manera, ¿qué ocurre? Es una categoría científica que de nuevo vuelve a superponerse sobre la realidad para no entender, para no comprender por qué las cosas ocurren. ¿Cómo es posible que esa chica tan culta, que tenía su carrera, que no haya denunciado? Oye, y la han matado. Fijaros cómo dan las noticias últimamente en la prensa. Lo primero que dicen es, una nueva víctima de violencia, no había denunciado. Entonces, como no había denunciado, todos hacemos. Como era su responsabilidad y su problema, nosotros no tenemos que tener ninguna preocupación de conciencia. Eso sí, hacer el recuento, ya llevamos 700. Y ya por primera vez estamos haciendo recuento de los menores, llevamos más de 12. Porque antes los menores también se ocultaban las cifras de muertes producidas. Mirad, es muy importante que sepamos una cosa que es fundamental. Si no utilizamos el feminismo, que nada más cuenta con 3 siglos de construcción teórica, de análisis crítico sobre las categorías sociales, políticas y jurídicas, que es además un movimiento de lucha social. No solo son feministas las mujeres, han sido siempre feministas aquellas personas, hombres y mujeres, que han luchado por la igualdad en el poder, en el ejercicio de la autoridad y en los derechos de los hombres y las mujeres. Y desde el siglo XVIII hasta hoy hay hombres y mujeres que luchan por esa igualdad, que se comprometen social y políticamente en esa lucha. El feminismo no es cosa de mujeres, el feminismo es cosa de justicia social, de sensibilidad ante la violencia, de ponerse de parte de las personas que sufren, contra la discriminación y contra esa corrupción en las entrañas del sistema que significa mantener ocultos núcleos de una extraordinaria capacidad para destruir los derechos y las libertades de las mujeres. Eso es lo que hace el feminismo, nos pone luz, nos permite entender, nos permite desarrollar cuál va a ser la estrategia y por qué algo no está funcionando como habíamos esperado. Nos ayuda a explicar. Por eso tiene mucho interés quien quiere que no avancemos. Nos dan la categoría género, las políticas de género, pero nos arrebatan el marco teórico que nos permite entender el sentido de esas políticas, que nos permiten desarrollarlas porque sabemos que debemos de cambiar, porque nos da el marco teórico para entender, para saber cuál es el recorrido y las prioridades, para ayudarnos a ver cuando se descalifica el feminismo, cuando se descalifica a las personas feministas, hombres y mujeres. Lo que se nos está impidiendo es ver la violencia, ver los matices que presenta la violencia contra las mujeres e identificar los núcleos duros que en cada momento histórico y social están reproduciendo esa imagen de inferioridad, de falta de autoridad y de poder de las mujeres, y desde donde, por el contrario, se está construyendo esa imagen privilegiada, esa imagen de poder y de autoridad de los hombres, aparentemente oculta por un sistema educativo que parece que nos forma a todas y a todos por igual, que parece que nos ofrece a todas y a todos los mismos recursos y las mismas oportunidades. El feminismo lo necesitamos para ver
Y por eso observar cómo los ataques furibundos no son contra las políticas de género, porque se sabe que esas políticas públicas, si le quitamos el marco que le da sentido, se quedan vacías. No sabemos para qué existen, no sabemos qué hacer con ellas. No es colocar a las mujeres en este lugar o en este otro, sino saber que hay que cambiar en las relaciones de los hombres y las mujeres, en las relaciones sociales, en las relaciones políticas y económicas. Sin ese marco teórico somos ciegas y ciegos. No vemos, no comprendemos. Fijaros qué se ha hecho con el tema de la violencia de género. Nada de este relato se nos cuenta. Entonces, todo tratan de convertirlo en un problema de la víctima con su agresor. Como si los culpables fueran el chico que no se sabe controlar y la mujer que no se sabe proteger porque no denuncia. Cuando reducimos y cerramos el angular y solo ponemos el foco de atención en cada pareja que sufre violencia, no entendemos. No entendemos la ley, no entendemos los recursos y terminamos culpabilizando, en la mayoría de las veces, a las propias mujeres víctimas. Oye, porque le hemos dado leyes y le hemos dado recursos, ¿qué más quiere? Si no denuncia, ¿quiénes son los responsables? Ellas. Si las matan, ¿quiénes son las culpables? Ellas, que no se saben proteger. Fijaros qué forma de nuevo de eludir responsabilidades, de manipular la verdad y de ocultar lo que da sentido y explica las conductas de las víctimas y las conductas de los agresores. Tendremos que abrir para ver todo el escenario, para poder comprender. Y solo cuando comprendemos correctamente y podemos ver y ver más y mejor, sabremos qué hay que hacer. El problema es cuando nos quitan las teorías, como es el feminismo jurídico y político, que es la luz que nos permite entender las estructuras sociales, entender los comportamientos de los individuos y entender los comportamientos de los grupos sociales. La naturaleza compleja de esa violencia, que no podemos reducirla a un simple problema de pareja, sino que tenemos que ver todo el contexto y todo el entramado que la sostiene, que la reproduce y que la mantiene. Tenemos que ver que nos enfrentamos ante una situación de violencia estructural. Como hemos dicho antes, está entretejiendo la entraña de nuestra forma de vida, de nuestro orden político, de nuestro orden económico y social. Y esa violencia de los hombres contra las mujeres, en ese contexto que es la pareja, es el germen que articula todas las relaciones de poder social. Explicaros o preguntaros por qué ahora los chicos adolescentes ejercen tanta violencia sobre las chicas. ¿Por qué ahora nos aparece y nos golpea esa violencia y ese maltrato con la muerte de algunas de ellas que son adolescentes, que a veces los vemos como niñas o niños? ¿Cómo es posible en un sistema que hemos avanzado formalmente tanto en materia de igualdad, que decimos que tienen todos y todas los mismos derechos, que las niñas hoy sacan mejores notas, están educadas, tienen carreras?
Podíamos justificarlo en otro momento donde parecía que a las mujeres les faltaba formación, conocimiento para saber y para actuar. ¿Cómo ocurre hoy? Nos llena de sorpresa y no nos damos cuenta que esos chicos adolescentes no repiten nada más y nada menos en diferentes niveles e intensidades lo que han aprendido en casa, lo que han visto de distintas formas en casa, en los medios de comunicación, en el cine, en los videojuegos. Se aprenden a relacionar así, las chicas identifican que si intentan controlarlas mucho es porque las quieren muchísimo. Están identificando una perversión, amor con control. Tienen todavía una imagen que a nosotras, las más mayores, nos resulta angustioso pensar que los adolescentes de 15 o 16 años tienen un modelo y una forma de relacionarse entre sí, que entienden el amor de cierta forma que nos escandaliza. Pero tendríamos que preguntarle qué modelos de referencia le estamos dando. ¿Qué apariencias de cambio hemos producido que no son reales? Ellos ven la televisión, ellos nos miran. Esa respuesta de autocrítica y toda esa complejidad es muy importante que la valoremos y que la analicemos si queremos saber qué hacer. Para darnos cuenta que en esa relación de pareja, en esa relación del hombre con la mujer, está uno de los núcleos de poder más importantes de la estructura económica, social, jurídica y política. Es el núcleo duro desde donde se reproducen las relaciones y las estructuras de poder social. Luego llega el derecho y parece la política y nos lanza como un tupido, un espejismo que nos hace creernos que somos iguales, que no hay problemas, que hemos superado muchos retos del pasado y que nos encontramos en otro nivel. Pero cuando abrimos un poco y miramos con detenimiento, claro que han cambiado las cosas, pero en sus núcleos duros no. Hemos creado, ¿habéis visto esos muñecos que utilizamos con los pequeños? Que tiene una base redondeada que le damos manotazos y se mueve, los tentempiés, no sé si aquí también se denomina así. Le pegamos manotazos y da apariencia de movimiento. ¿Por qué apariencia? Porque no se mueven del sitio donde están anclados. Pero sí da la imagen de movimiento. Eso es lo que hemos hecho muchas veces a través de las leyes, que son muy importantes. No quiero yo quitarle ni un solo ápice de relevancia. Si no las tuviéramos, las tendríamos que hacer. Las tenemos, pero no son suficientes si están sirviendo para ocultar, para producir un velo de ignorancia, para no ver la verdadera realidad social, para no ver cómo son de verdad las relaciones entre los hombres y las mujeres, para no ver las situaciones de control, de falta de autoridad que la sociedad proyecta sobre las mujeres y del continuo cuestionamiento de su poder, de su liderazgo a nivel social, a nivel político, en cualquier otro entorno. Hemos creado con las leyes esa apariencia. Hemos dicho, no queríais igualdad, aquí tenéis las leyes. Con lo cual, todo lo que ocurra a continuación no es responsabilidad de las instituciones, no es responsabilidad de nadie, es solo de cada una y de cada uno. Nos ponen el foco en cada uno de nosotros como si fuéramos los culpables de no producir cambios más profundos, de no saber construir modelos de familia distintos, de no relacionarnos con nuestra pareja de un modo diferente. Nos vuelven a culpabilizar. ¿Y qué es lo que nos engaña? Que esas relaciones de pareja
existen en todo un entramado político, social, jurídico y económico que les impide transformarse en la línea que las leyes nos proyectan que debemos de caminar. Han desgajado las leyes de la realidad social en la que tienen que anclarse. Han ocultado la cantidad de cambios sociales, económicos y personales que tienen que acompañar a esas leyes. No han hecho creer que es simplemente un cambio individual. No es verdad. Es una responsabilidad de toda la sociedad y de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad de todas y de todos. No podemos aislar a cada conflicto. Tenemos que ponerle la base desde la que comprenderlo, analizarlo y resolverlo. Y por eso la lucha contra la violencia de género exige una intervención en muchos niveles, individual y colectivo, en muchas instituciones y en muchos planos de la realidad social. No es un problema como hacemos ahora cuando ponemos el foco en la chica que no había denunciado. Usted tiene la culpa, nosotros le hemos dado la ley, le hemos dado la posibilidad de que se salve, no ha actuado correctamente. Fijaros que de nuevo utilizar la ley para volverla a culpabilizar a ellas de que no saben protegerse, de que ellas son las culpables por no utilizar los instrumentos jurídicos que le hemos dado. Y entonces miramos para otro sitio para no encontrar culpables. En el tema de la violencia de género somos culpables todas, todos y cada una y cada uno. ¿Y sabéis por qué? Porque en todas estas grandes violencias estructurales y sociales, cada una de las personas que estamos aquí, yo la primera, colaboramos de forma consciente o inconsciente en reproducir una determinada forma de vida, una determinada forma de relacionarnos los hombres y las mujeres, con pequeñas acciones que parecen irrelevantes si las miramos cada una aisladamente. No le vemos la relevancia política, ni social, ni económica, pero cuando pongo el foco y la uno, me encuentro ante lo que son un grave problema de violencia estructural. Es esa suma pequeña de acciones que parece que no son relevantes, las que están reproduciendo cotidianamente en cada uno de los contextos de nuestra vida, desde esas estructuras en las que venimos al mundo y nacemos, en esas relaciones complejas en las que intervenimos, están reproduciendo una imagen estereotipada de las mujeres, una imagen devaluada de las mujeres y una imagen de autoridad y de poder de los hombres. Romper eso es una responsabilidad individual y colectiva. Tenemos que tomar que no es un problema de los otros porque yo no maltrato, que no es un problema mío porque yo con mi pareja estoy estupendamente. Primero, es difícil vivir en una sociedad tan machista, tan desigual y que cada una o cada uno creamos que somos inocentes, que no tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad en esa realidad en la que vivimos, porque esa realidad en la que vivimos la estamos conformando cada una de las personas que estamos aquí y que están fuera. Da igual que no hayamos reflexionado yo sin darme cuenta en qué contribuyo, pero esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Yo, sin darme cuenta, ¿cómo ayudo a reproducir ciertos estereotipos e imágenes? ¿Cómo no me atrevo a hacer determinados actos? ¿O por qué no tomo determinadas decisiones? Y ahí hay una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. Por eso la lucha contra la violencia de género es una lucha de cada una de las personas
y también como sociedad el asumir el reto de modificarla y de transformarla. Se transforma desde casa, desde cada una de las relaciones personales y también a nivel institucional y colectivo. La pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo, es qué hacer y qué vamos a hacer. Mirar, creo que tenemos suficiente análisis y estudios que nos permiten comprobar que no nos enfrentamos ante una cuestión simple o simplista, como a veces desde los medios o desde determinadas instancias se trata de convertir esta reacción de violencia contra las mujeres, esta violencia machista, como un problema de una pareja, de una mujer que no ha sabido denunciar o de una mujer que no sabe protegerse ni proteger a los suyos cuando le hemos dado instrumentos jurídicos y políticos suficientes. Cuando hacemos un enfoque o un análisis del problema así, estamos incurriendo en una enorme injusticia social e individual para las personas que la padecen. Tenemos que asumir que nos enfrentamos ante una violencia donde cada una de las personas que estamos aquí contribuimos a mantener, con grados distintos, con diferente nivel de responsabilidad seguramente, pero todas, ninguna puede decir o podemos decir yo no colaboro en mantener esa imagen devaluada de las mujeres, esa imagen sobrevalorada del hombre y de su autoridad. No estoy manteniendo relaciones desequilibradas de poder, no estoy reproduciendo los viejos estereotipos que mantienen estas situaciones de violencia. Lo estamos haciendo cada una y cada uno. Y es muy importante porque mirar eso nos permite asumir nuestra parte de responsabilidad. Asumir la responsabilidad individual, la cuota que nos toque, y también como colectivo, como ciudadanía, exigiéndole a nuestra clase política que actúe adecuadamente, que no reproduzca viejos estereotipos, exigiendo a los medios que informen correctamente, que no den imágenes parciales y distorsionadas, porque cuando la gente solo ve la televisión y le ofrecen una imagen así pequeña, no puede entender ni ver. Y les dicen, ¿no le hemos dado ya a las víctimas leyes? ¿No le hemos dado instrumentos a través de los institutos de la mujer, etcétera, para que les ayuden? ¿Qué quieren? La responsabilidad se la ponemos a ellas y convertimos a las víctimas, las volvemos a victimizar. No, mire usted, los problemas sociales, en un problema de esta envergadura, de esta complejidad, tenemos que asumir cada una y cada uno nuestra parte de responsabilidad por lo que hacemos y lo que no hacemos. Y en ese sentido, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles creéis que hoy son esos centros en nuestra sociedad aparentemente igualitaria, desde los cuales volvemos a reproducir con fuerza esos micromachismos y esas imágenes desvirtuadas de los hombres y de las mujeres, esas imágenes desvirtuadas de cómo deben y tienen que ser las relaciones entre los hombres y las mujeres? ¿En cuáles son los modelos de autoridad? ¿En cómo se ejerce el poder? ¿En cómo se actúa en lo privado y en lo público? Mirar, observar y reflexionar críticamente hacia adentro, asumiendo cada una y cada uno que hacemos, y hacia afuera mirándonos los unos a los otros respecto a cómo estamos reproduciendo determinados modelos que creíamos haber superado. La gente joven piensa, esto pasaba en tiempos de mis abuelos, pero hoy...
Pero cuando vemos esas muertas adolescentes de 16 o 17 años, cuando vemos esos estereotipos machistas terribles en la adolescencia, nos damos cuenta que no, pero la pregunta que debéis de haceros es, ¿por qué en este momento esos estereotipos machistas se están reproduciendo con tanta virulencia? ¿Por qué vemos esos adolescentes de 16, 17 o 18 años repitiendo modelos que creíamos que eran ya prehistóricos, que estaban fuera de nuestra galaxia, que aquello no tenía nada que ver? Y lo vemos con una fuerza que nos sorprende. Tenéis que preguntaros por qué tornan tan duros, por qué son tan necesarios ese retorno y qué función social cumplen. ¿A qué y a quiénes sirven? ¿Sirven para tener una vida mejor? ¿Sirven para hacer más libres a los hombres y a las mujeres? ¿Sirven para poner fin a todos esos estereotipos que nos impiden ver con claridad, que nos impide ver, abriendo la angular, todo el entorno para actuar correctamente y no de forma sesgada, que entonces mis decisiones serán incorrectas porque no he visto toda la interacción? Tenemos que preguntarnos por qué una y otra vez nos retornan cuando tanto estamos avanzando a nivel tecnológico, a nivel científico. ¿Por qué de nuevo la sociedad se repliega y vuelve a endurecer extremadamente todos esos estereotipos? ¿Por qué hay necesidad de volver a los chicos y a las chicas que cada uno asuma su papel, su rol y su sentido? ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué hubiéramos considerado un éxito? Yo creo que esa es la pregunta también. No es solo ver un problema. Cuando nos enfrentamos a un problema, es cierto que lo primero que tenemos que hacer es abrir, quitar toda la maraña que nos impide ver y ver bien, y ver lo esencial. Estamos intentando, aunque sea de esta forma simple, intentar quitar toda la maraña que nos ha impedido detectar dónde se encuentran los núcleos duros a través de los cuales se reproduce, en contra de lo que parecen decir las leyes, en contra de lo que parece ser el rostro oficial del poder, en contra de lo que vemos en nuestras universidades. Pareciera que la igualdad se ha construido, que esos cerrojos respecto a lo que podemos o no hacer no es un problema ni político, ni social, ni económico, es simplemente un problema de elección personal. Parece que es que alguien ha elegido ser víctima, que estaba cómoda en esa situación de víctima, o que bien no ha tenido el coraje para salir. Cuando hacemos ese tipo de análisis, que fijaros lo que consiste en acallar nuestras conciencias por si tuviéramos mucha responsabilidad, poniendo solo el foco, curiosamente, en la víctima y en todo lo que no hace. Nosotros le hemos dado las leyes, ya hemos cumplido. Nosotros le decimos que estamos aquí para respaldarlas, ya hemos cumplido. Los problemas sociales no se arreglan así. No quiere decir que todo eso que hacemos no sea importante, sino que necesita acompañarse de mucho más para poder abrir el angular y entender. Tenemos que poner en las escuelas, en las facultades de Derecho, en los institutos, como estudiamos otras teorías, otros movimientos sociales, para entender cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los obstáculos que nos impiden avanzar en la igualdad real, en una igualdad sin discriminación, en una igualdad para todas y para todos. Estudiamos muchos marcos teóricos, pero curiosamente no estudiamos feminismo. Estudiamos el movimiento obrero, estudiamos liberalismo,
Cuando yo le pregunto cada vez en la Facultad de Derecho a mi alumnado, ¿qué sabe usted del feminismo? Que tiene nada más que 3 siglos, nada más, de construcción teórica y social, nada más que 3 siglos. ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿Si han leído algo? ¿Si a lo largo de casi 18 años de formación que han estudiado el movimiento obrero o el liberalismo, han estudiado el feminismo, que es otro movimiento social y político de una enorme trascendencia, porque impacta en nuestro modelo de sociedad, impacta en nuestros modelos antropológicos, impacta en nuestro modelo de ciudadanía, impacta en el modelo de democracia que queremos, impacta sobre cómo queremos vivir. 3 siglos de historia, donde cuando se pregunta una y otra vez un cuerpo teórico extremadamente especializado, que todo el mundo, desde las universidades a los institutos y a las escuelas, se ignora. ¿No os resulta curioso? ¿No habéis preguntado quién barre todo lo que hacemos? ¿Cómo se oculta una y otra vez una cantidad de acciones ciudadanas, individuales y colectivas? ¿Por qué se tiene tanto interés en que nadie lo conozca? Por si acaso nos cambiara nuestra forma de ser o de vivir, por si acaso nos hiciera un poquito más libres a las mujeres y a los hombres, por si acaso nos hiciera más iguales, o por si acaso profundizáramos en nuestro modelo político y democrático y económico, por si acaso. Es muy importante yo preguntaba antes qué hubiéramos vivido como un éxito. ¿Qué nos diría que vamos por el buen camino? Miraros, puede parecer una barbaridad, pero yo creo que, aunque sea una afirmación, y quiero que la toméis porque la voy a decir con cierta cautela, creo que en parte es verdad. Cuando el movimiento obrero estaba triunfando, cuando la lucha obrera no había forma de acallarla ni de reprimirla, ni en las fábricas, ni en las calles, ni en las instancias de poder, porque los movimientos obreros habían llegado a los parlamentos, ¿qué ocurría? Se mataba a los obreros en la calle, en las fábricas. Las muertes más virulentas contra el movimiento obrero se produce justo en el momento donde el movimiento obrero está tomando espacios de poder, asentándose donde no había forma de acallarlo. Y como no había forma de acallarlo, la sanción máxima es la violencia y en el último extremo, que es matarlo. Preguntaros por qué también hoy se matan las mujeres. ¿Creéis que es que hay más violencia que antes? Yo creo que no. Es cuando los maltratadores notan que pierden el control, donde todo ese esfuerzo legislativo y social que estamos haciendo hace imposible ocultar la violencia contra las mujeres, donde las mujeres se resisten a pasar a ese error subordinado al que quieren recluirlas y mandarlas, y obviamente para colocarlas en su sitio, donde tienen que estar, detrás y abajo, el golpetazo tiene que ser cada vez mayor. El grado de violencia para someterla tiene que ser mayor. Y por eso encontramos hasta muertas en esas adolescentes que creían ser iguales, que juegan con sus parejas en el convencimiento
de que son personas de igual valor y que por tanto tenían libertad para hacer y para decidir y que no están dispuestas a plegarse. Eso es lo que tenemos que recordar. Esta forma de presentar a veces en los medios la violencia contra las mujeres diciendo no actúan, le hemos dado leyes para que denuncien, le hemos dado medios para que denuncien, el problema está en ellas que no actúan. Volvemos a culpabilizarlas de la situación en la que viven, pero no, ¿por qué no hacemos otra lectura? ¿Por qué las matan? ¿Por qué se mata a alguien? ¿Por qué tiene el maltratador que aplicar la máxima sanción para colocarla en su sitio? Porque antes con 2 guantadas, partirle un brazo y darle una patada era suficiente. Jolín, le damos la patada, le pegamos el golpetazo y encima se creen que son iguales. ¿Por qué tienen que matarla? Cuando se dan cuenta que ya no pueden ponerla en su sitio. En su sitio, ellos entienden, abajo, sometidas, haciendo lo que ellos deciden hacer, lo que consideran que es lo correcto, lo que tienen las mujeres que hacer, someterse y respetar su voz y su autoridad. Las víctimas no son víctimas, son valientes. Tendríamos que empezar a cambiar esa imagen. Es quien se ha rebelado. Y se atreve a decir que va a salir de ese lugar donde ha sido colocada, que no va a estar más ahí. Mirad, los maltratadores no utilizan la violencia nada más que como un instrumento. No pretenden matarlas, lo que quieren es que estén en su sitio. El problema es que como las mujeres se rebelan porque creen ser seres de igual valor, porque creen que se merecen tomar decisiones por sí mismas, que tienen derecho a una vida propia y a ejercer en libertad y en igualdad ese proyecto vital, el golpetazo para ponerla en su sitio es cada vez mayor. Por eso esa violencia no parará y a medida que las mujeres más tomen conciencia del lugar que les corresponde, del lugar donde tienen y deben de estar, porque ese lugar de igualdad es el que hará posible que vivamos en una sociedad mejor, en una sociedad más igualitaria. Y la violencia para rebelarse contra esa lucha social y contra esa lucha individual, precisamente porque poco a poco la estamos ganando el golpe para ponernos en nuestro sitio, para hacernos creer que no tenemos derechos, ni tenemos autoridad y que nuestra posición siempre es la de subordinadas, el golpe para colocarnos es cada vez mayor. Y esto también, esa otra lectura debemos hacer de la violencia de género. La violencia nos está diciendo la cantidad de mujeres valientes que no se conforman con el lugar que otro le dice que tiene que estar abajo. Y por eso también los agresores utilizan la máxima violencia que pueden utilizar, sobre todo contra las madres, emplear la violencia y el sufrimiento contra sus hijos y su hija. Las dejan vivir porque mantengan siempre presente y haciéndolas dudar si ellas no serán las culpables. Todos esos matices que hoy adopta la violencia nos hace ver algo importante. Y yo en esa situación quiero sacar un mensaje positivo.
Los patrones mataban a los obreros en las puertas de la fábrica cuando los obreros no estaban dispuestos a creer que no tenían derechos ni libertad. A las mujeres se las mata cuando se dan cuenta que solo la violencia máxima es capaz de nuevo de ponerlas en esa posición de subordinación, en esa posición de falta de valor y de derechos donde quieren que sigan estando las mujeres. Las muertas son nuestras heroínas porque son las que están rompiendo. No tenemos que verlas como mujeres desvalidas, sino las que están abriendo las brechas para que podamos ver. Para una cosa importante, no nos permiten meter la cabeza debajo de la almohada para no ver. Cada muerta nos dice, tenéis el balón y la responsabilidad en vuestro tejado, jugarlo. Y cuando cada una o cada uno no está colaborando en destruir todos esos modelos machistas, cuando reproducimos en lo pequeño ese machismo que parece que no es importante, cuando no nos colocamos en nuestro lugar de autoridad, de respeto y de poder que nos merecemos, las mujeres tanto como los hombres, o cuando los hombres pretenden dar golpetazos a las mujeres de muchas formas para colocarlas en su sitio, cada una y cada uno estamos colaborando en esa violencia de género y contra eso hay que luchar. Y la responsabilidad está en cada una y en cada una de las personas que estamos aquí. Y está en nuestra mano cambiar las cosas. No tenemos que mirar a las víctimas que no hacen. Tenemos que mirarnos cada uno y cada una a título individual y colectivo qué estamos haciendo, qué estamos ocultando y qué responsabilidad tenemos. En los problemas estructurales y sociales, la responsabilidad es individual y colectiva. El problema es de toda la sociedad y de cada una de las personas que estamos aquí. Preguntarnos qué permito y cómo reproduzco y qué voy a hacer para cambiar. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Ana. Sin palabras. Yo creo que felicitarte por tu exposición, con este aplauso, prueba de lo que ha impactado y lo que ha llegado a cada uno de los congresistas. Ahora sí es vuestro turno, el turno de preguntas, reflexiones, cosas que queráis aportar. Sabéis que vamos a combinar las preguntas con las que nos han llegado al iPad con el micro de sala. Vamos a empezar con el micro de sala, si os parece. Si alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión, lanzarla a Ana Rubio, levantar la mano, por favor, que se os pueda ver, y una azafata os pasará el micro. A ver, veo a la azafata subir con el micro, no sé si... Si no, empiezo con las preguntas del iPad, que hay bastantes. ¿Paloma? ¿Hay una mano? Sí. Ah, sí, mira. Salud. Hola, Salud. Hola, Paloma. Ahí arriba. Bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento de Novelda, soy trabajadora social y me encanta estar aquí porque necesito a veces energía para seguir trabajando y creer que es posible un cambio. Pilar. Entonces, lo que sí que quiero hacer una petición a toda la sala, y es que ya está bien las mujeres de maquillarnos tanto, que también está bien, pero y de hacer tanto paripé y ponernos todas juntas porque tenemos una fuerza impresionante y no creemos en nosotras mismas. Entonces vamos a ponernos a la faena, que yo creo que lo podemos conseguir. El cambio es posible, ¿eh? Pero hay que trabajar y ser sinceras y mojarse. Gracias, Salud, en ello estamos. Si te parece, te voy a lanzar, Ana, alguna cuestión que nos han mandado. ¿Vale? Mira, Paqui, que es educadora social y agente de igualdad de oportunidades, comenta que
¿qué consideras, Ana, como prioridad en los talleres que se dan en los institutos, en educación secundaria, a nuestros adolescentes, sobre prevención de violencia de género, para intentar romper ese núcleo duro de poder que comentabas e intentar potenciar la igualdad? Ella comenta que los talleres tradicionales más bien se enfocan en dar herramientas a las chicas para poder detectar a tiempo la violencia de género, pero se queda un poco ahí en la superficie. ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo más importante es dar formación feminista. Es como si quisiéramos conocer... Es como si le dijéramos a un obrero del siglo XIX, ¿cómo puede usted luchar? Y le pregunta a un obrero, a una obrera solo. No, le hemos dado los discursos. Le hemos dado que entiendan por qué hay relaciones de explotación en las empresas. Le hemos explicado cómo se está, digamos, cometiendo una injusticia a la hora de hacer su cálculo salarial. Le hemos dado el marco teórico para que entienda, comprenda la situación y luego decida qué hacer. Le hemos dado la herramienta para analizar y para comprender. Curiosamente, en el caso de estas violencias y de estas injusticias sociales, se quiere reducir todo a un problema individual o de pareja. No, estamos ante un problema estructural, ante un problema institucional. Diría que es el problema más importante a nivel social, yendo como a las entrañas del sistema. Es la violencia que reproduce y que implementa otras formas de violencia. Porque es la violencia que está programando a los seres humanos de una manera o de otra. Es la violencia más básica. Por eso es la que, si cambiamos esa mirada y el enfoque, si aprendemos a abrir para ver con objetividad y no distorsionada esa realidad, es desde donde produciremos un cambio social, político y económico más trascendente, más radical. Fijaros que es muy curioso que desde ciertos sectores sociales no se ponga problema hablar de género, de las políticas de igualdad de género, de todas estas categorías que parecen técnicas y que podemos luego vaciar de su sentido social y político para convertirlo en un concepto, en un término científico. Pero no quieren hablar de feminismo. Porque claro, el feminismo es el marco, es como la luz que te permite entender, que te permite ver las conexiones, que te permite explicar la realidad, que te permite explicar los comportamientos individuales y colectivos y también las estructuras de poder. Cuando me quitan ese foco, que es el que ilumina y me permite ver y ver toda la complejidad, me dejan ciega. Por eso, fijaros que todo el mundo habla sin problemas de política de igualdad de género y de violencia de género y tal, pero nadie, la descalificación absoluta contra el feminismo. Se le dice que es radical, que es retrógrado, que las verdaderas feministas son esas madres que luchan en sus casas, una continua manipulación del discurso y sobre todo descrédito de las personas que científicamente en sus trabajos, desde la política, están con ese discurso iluminando la realidad social sobre la que tienen que actuar, con ese discurso entendiendo la complejidad social y con ese discurso elaborando políticas públicas reales que transformen la sociedad, que transformen esas relaciones de violencia en relaciones de igualdad. Nos quieren quitar el foco con el que podemos ver y entender. Cuando sabemos y nos ponemos luz sobre relaciones complejas, todas y todos sabemos qué hacer. El problema es cuando nos arrebatan esa luz que me permite entender, que me permite explicar comportamientos individuales y colectivos. Y por eso siempre veréis
que los ataques es contra el feminismo, que es el marco teórico que me permite ver el foco, y contra las feministas que se empeñan en explicar la complejidad, en que veamos más para poder actuar correctamente, para que nos permita ver más y comprender, para saber qué debemos de hacer. Por eso todos los ataques es al feminismo y a las feministas, porque ahí están los marcos teóricos explicativos, ahí está la gente que está yendo a las entrañas de esa violencia. Mientras arañemos solo la superficie no importa, pero claro, cuando socavamos, cuando ponemos luz sobre la injusticia y sobre la desigualdad, eso ya no interesa que sea visto. Por eso los ataques al feminismo como discurso, como marco teórico explicativo, y contra las personas, chicos y chicas, que son feministas. El feminismo no es tema de mujeres. El feminismo es un tema de quien está comprometido con la justicia social, con la igualdad y con la libertad de las personas y contra la violencia. Me dicen de la organización que tenemos que cortar ya. Yo quiero felicitarte, Ana, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y quiero quedarme y explicar un momentito, leer algo que ha dicho Juan. No sé quién es Juan, está aquí en la sala, pero me ha encantado y ha dicho: señora Ana, más que pregunta, la quiero felicitar por su gran ponencia, que no es ni más ni menos que fruto de sus amplios conocimientos. Y dice: yo soy un hombre trabajando ya durante 10 años para tratar de erradicar la peste de la violencia machista. Y oyéndola hoy me considero más feminista que nunca. Muchas gracias. Gracias.